Lo extraordinario de ti es un podcast que a través de compartir historias inspiradoras tiene la intención de ayudarte a descubrir lo que te hace único o única y especial. Todos tenemos algo extraordinario que se encuentra en nuestro interior. Y si crees que tú no lo tienes, simplemente es porque te has desconectado tanto de ti que en este momento no puedes verlo. Te comparto estas historias para que las uses como un espejo que te lleve a mirar hacia adentro hasta que tú también encuentres lo extraordinario de ti. Soy Mayela García, psicoterapeuta y life coach, y quiero acompañarte a conocerte tanto que descubras eso que hace que tu existencia en este mundo sea algo extraordinario. Hola, te doy la bienvenida a un episodio nuevo de Lo extraordinario de ti. El episodio de hoy es una especie de continuación del episodio anterior donde yo te contaba cómo ha sido mi proceso de despertar espiritual. Y aquí quiero hablar un poquito más sobre las cosas que pasaron después de eso, una técnica en particular como muy interesante, muy linda, que es justamente Theta Healing, porque esta técnica ha sido clave también en este proceso y tiene mucha magia. Así que te quiero contar un poquito más sobre esa técnica y cómo fue que llegué ahí, porque la historia también me parece interesante, linda, curiosa, divertida y quiero compartirla. Entonces, el episodio de hoy se llama Con Theta Healing, todo es posible, literal. Entonces, bueno. Vamos a ver de dónde estamos partiendo para este episodio. El punto de partida es que, como te decía, es una continuación del episodio anterior donde yo hablaba de cómo comenzó mi camino espiritual y todo lo que empezó a cambiar cuando yo empecé a conectar más con eso. Y una cosa súper importante es que la meditación ha sido una forma de conexión súper fuerte y súper linda y súper clara con la espiritualidad, ¿no? O sea, para mí, yo creo que esa es como literal la puerta de entrada a todo este mundo espiritual y todo lo que he hecho después. Por lo tanto, como te contaba en el episodio anterior, yo desde que empecé a meditar lo adopté como un hábito que se quedó permanente en mi vida. Y bueno, si bien tampoco soy así como súper disciplinada de que diario absolutamente medito, sí es algo que hago la mayoría de los días. Busco un espacio para hacerlo y en particular yo necesito meditar en la mañana porque, o sea, me gusta mucho esa forma de empezar el día, pero también porque en la noche me suelo quedar dormida y aunque hay muchas meditaciones que siguen teniendo efecto aunque duermas, a mí sí me gusta estar consciente, escuchando, conectando, recibiendo mensajes, etcétera, y eso lo logro en la mañana, en la noche me quedo dormida por más que intente. Y pues es como un punto súper importante de este camino de despertar espiritual. Ahí empezó, o sea, como lo comentaba en el episodio anterior, así fue que empezó mi camino de despertar espiritual, pero no dejo de ser humana y yo seguía trabajando temas de la vida, heridas, miedos, preocupaciones, emociones, etcétera, ¿no? Entonces, pues la vida siguió, aunque yo empecé a meditar y empecé a tener esta conexión espiritual y estuve trabajando un montón de cosas. Y siempre estoy y estaré seguramente en búsqueda, no porque algo me falte, sino como en modo exploradora, ¿no? O sea, me gusta mucho conocer sobre distintas técnicas, sobre distintas cosas, distintos temas. Y así fue que en algún punto del camino llegué a Theta Healing, que es eso sobre lo que me quiero enfocar el día de hoy en este episodio. Entonces, como buena mortal, como buena humana que tiene sus temas, pues siempre he tenido, o sea, uno de los temas más importantes o más difíciles en su momento en mi vida ha sido la relación con mi cuerpo y cómo me he sentido con mi cuerpo, ¿no? O sea, em, pues desde la adolescencia que subí muchísimo de peso y así. Nunca me he sentido, nunca me había sentido cómoda con mi cuerpo. Sentía, o sea, incluso creo que tenía
ha sido un tema de incluso dismorfia corporal. La dismorfia corporal, por si no habías escuchado este término, es como que tu percepción de ti mismo o de ti misma, de tu cuerpo o de alguna parte de tu cuerpo está distorsionada. O sea, tú, no sé, por ejemplo, si tienes dismorfia corporal relacionada con tu nariz, puedes pensar que tienes la nariz más fea del mundo, grande, no sé, o sea, lo que para ti sea feo, pero para o sea, las otras personas no lo ven así, pero tú te percibes de esa manera, pero es una percepción alterada, porque sí, muchas veces sí puede ser que tengas un defecto, pero no necesariamente ese defecto se ve como tú lo sientes, ¿no? Como tú lo percibes. Entonces, a mí me ha pasado, o me pasaba mucho más antes, que, o sea, sí tuve una etapa de tener mucho sobrepeso, obesidad incluso, y después bajé de peso, pero desde que bajé de peso, como que nunca me he sentido realmente delgada. Y me pasa una cosa muy chistosa porque cuando yo regreso a ver fotos de antes, o sea, nunca, desde que bajé de peso, solo hubo un momento donde sí me sentía delgada y luego ya nunca me he vuelto a sentir así, ¿no? O sea, sí, o sea, porque sí, la verdad, en ese momento fue mi peso más bajo en mi historia hasta el momento. Pero no, tampoco tenía tanto sobrepeso, ¿no? Si acaso un ligero sobrepeso. Y sí ha variado esto de mi peso a lo largo del tiempo, o sea, sí, eso también es cierto, sí ha habido variaciones. Pero el punto es que yo nunca me he sentido así como súper delgada y muchas veces cuando regreso a ver fotos del pasado, en momentos en los que no sentía que estuviera delgada, veo las fotos y digo, no, es que sí estaba bien, ¿no? O sea, y entonces ahí me doy cuenta cómo esa percepción a veces está alterada. Em, entonces, bueno, esto solo es como un poquito de contexto para que sepas por qué fui en algún momento a un taller de liberación de peso. Siempre he tenido estos temas con mi cuerpo, con mi peso, o sea, siempre como que he querido estar delgada, aunque bueno, tampoco es como que tenga mucho ese hábito del ejercicio y demás, pero bueno, el caso es que en algún momento me llegó publicidad porque Instagram me descubrió como siempre, de que yo tenía estos temas y entonces me mandó publicidad de un taller de liberación de peso. Y me llamó la atención la forma de decirlo, o sea, porque no era como baja de peso o no sé, o sea, como otra forma de expresarlo, era como un taller de liberación de peso y entonces la forma, la descripción me llamó la atención. Me metí, investigué, vi el costo, vi dónde, vi cuándo y dije, pues me voy a inscribir. Era un costo accesible, así que dije, bueno, pues me voy a inscribir. De todas formas, o sea, yo siempre estoy como con este tema. Incluso, bueno. En esta foto, si tú ves el video, puse una foto donde estoy con eh, ay, ¿cómo se dice? Una especie de termo de, de una empresa que se dedica justo a hacer retos para bajar de peso, mantenerte en tu peso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, o sea, siempre ha sido un tema para mí. Así que, bueno, pues llegué al taller ese día sin saber bien ni qué onda. Pero en ese taller pasaron algunas cosas y sentí algunas cosas que me dejaron impactada. Era algo que yo, o sea, justo no sabía ni qué era, ni cómo funcionaba y así. El expositor sí explicó algunas cosas. Una de las cosas que explicó fue que el tema del peso también tiene que ver con cosas energéticas, con emociones, con creencias y así. Entonces, si tú trabajas a ese nivel, pues puedes liberar ese peso extra que tienes, ¿no? Entonces, en parte, o sea, él dio su explicación y llegó un momento donde era un auditorio, éramos muchas personas, o sea, yo creo que sí éramos como 100 personas, ¿no? Por lo menos, no sé cuántas, pero sí muchas. Era en un auditorio. Entonces llegó un momento donde este ponente nos pidió que nos pusiéramos de pie. No recuerdo exactamente las indicaciones porque ya tiene tiempo de esto. Bueno, fue en el 2020, o sea, no tiene tantísimo, pero ya no me acuerdo. Entonces, él nos dijo que nos pusiéramos de pie. No sé cómo fue la indicación, nos dijo que pusiéramos flojito o el cuerpo o algo así y que él iba a ir haciendo preguntas
para que nosotros las repitiéramos y como que nos las hiciéramos a nosotros mismos y que permitiéramos que nuestro cuerpo respondiera, ¿no? Y entonces, bueno, empezó así, empezó con, o sea, simplemente como a ese momento en el que nos explicó cómo funcionaba, solo nos dijo que le preguntáramos a nuestro cuerpo algo así, como, ¿cuál es mi sí? ¿No? Y que permitiéramos que se moviera. Entonces ya estábamos con los ojos cerrados, flojitos, brazos sueltos, etcétera. Hicimos esta pregunta, ¿cuál es mi sí? Y nuestro, bueno, el cuerpo de todas las personas, o sea, porque yo lo sentí, pero sí también vi cómo a los demás les pasaba lo mismo, nuestro cuerpo se movía, ya sea para adelante o hacia atrás. Y entonces eso a mí me impactó porque yo nunca había sentido algo así y era como, ¿qué está pasando? O sea, yo no me moví voluntariamente, mi cuerpo se movió solito, ¿no? Y luego era como, bueno, ¿cuál es mi no? Y te movías para adelante o para atrás, ¿no? Dependiendo de cuál fuera tu sí o tu no. Entonces, desde ahí a mí me impactó así muchísimo. Sí fue como, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué mi cuerpo responde y no soy yo voluntariamente moviéndolo? O sea, como no entendía, ¿no? Fue impactante para mí. Y después de eso, después de identificar cuál era nuestro sí y nuestro no, él empezó a hacer una serie de preguntas o afirmaciones o para que las repitiéramos y nos las preguntáramos a nosotros mismos. Y a esas eran creencias básicamente relacionadas con el cuerpo. Por ejemplo, tengo una lealtad familiar que, eh, no sé, que me impide bajar de peso. Bueno, obviamente no era así, son frases mucho más sencillas porque las creencias tienen que ser así como muy claras, pero ahorita no tengo un ejemplo así que me venga a la mente. Entonces, dices eso como preguntando si es sí o no. Sí, o sea, la pregunta es, ¿creo realmente esto o no lo creo? ¿No? Entonces, no sé, preguntas también como, ¿me es fácil eh, sentirme bien con mi cuerpo? Y ya respondía a tu cuerpo, respondía sí o no. Em, Tengo sobrepeso y es difícil eh, perderlo. Y ya, tu cuerpo respondía, ¿sí o no? Bueno, normalmente las frases no son tan así, pero esa es la idea, ¿no? Entonces tu cuerpo iba respondiendo. Em, y ya, pues tú ibas llevando el registro de lo que tu cuerpo respondía de alguna manera. O sea, era como, ok, aquí lo que mi cuerpo respondió es no y tal, ¿no? Y ya, después de eso, de esas preguntas que hicieron o esas afirmaciones o frases y que mi cuerpo respondió, lo siguiente me parece que fue que el ponente hizo una meditación que me encantó. Así, yo ya meditaba en ese momento, pero meditaba, como lo comentaba en el episodio anterior, únicamente enfocándome en mi respiración, ¿no? O sea, estando presente, enfocándome en mi respiración y de pronto sentía movimientos de energía y pasaban cosas, pero esa era mi forma de meditar. Cuando fui a este taller, hicieron una meditación guiada, que el chico iba diciendo cosas y nosotros íbamos visualizando, y fue una meditación que me encantó, así se me hizo súper bonita, súper amorosa, me sentí súper bien con esa meditación, así, o sea, me enamoré de la meditación, ¿no? Y después de hacer esta meditación, hizo como ciertos comandos y cosas así, como para cambiar o liberar esas creencias que teníamos, que eran creencias limitantes respecto a nuestro cuerpo, respecto a nuestro peso, respecto a la comida, respecto a todas estas cosas, ¿no? Lealtades familiares incluso que pueden hacer que te mantengas en sobrepeso. Si todos en tu familia tienen sobrepeso, pues tú también tienes que tener sobrepeso como lealtad, etcétera, ¿no? O sea, muchas cosas así. Él hizo sus comandos, digamos, para liberar eso, para cambiar eso. Y después volvimos a hacer el ejercicio de las preguntas. Eran las mismas preguntas, pero la idea era ver que ya hubieran cambiado, ¿no? Que ya no tuviéramos más creencias limitantes, y que entonces eso iba a permitir que pudiéramos liberar ese peso que traíamos de más, ¿no? Entonces, cuando volvimos a hacer las preguntas, pues sí, muchas cambiaron. Obviamente las que cambiaron eran las creencias limitantes. Por ejemplo, no sé,
Me es difícil sentirme a gusto con mi cuerpo. Mm, bueno, no, a ver, la voy a cambiar. Más bien la voy a poner en positivo para que no sea tan confuso. Em, Me siento cómoda con mi cuerpo. Si antes tu respuesta había sido no, lo cual es una creencia limitante, o sea, es algo que no está padre, que no te sientas a gusto con tu cuerpo. Después de esta reprogramación que él hizo, la respuesta era sí y el cuerpo era el que respondía, era la misma dinámica, el mismo ejercicio. Entonces nos reprogramó esas creencias que de alguna manera podían estarnos impidiendo liberar peso, ¿no? Y tener estos temas y así. Entonces cambiaron las respuestas del cuerpo. Y pues ya, o sea, esa fue la liberación como de todas estas creencias y cosas que nos mantenían con ese peso con el que no nos sentíamos cómodos, ¿no? Y bueno, si bien yo no estaba en una etapa de mucho sobrepeso, pues, o sea, fui porque les digo que siempre tengo ese tema, ¿no? O sea, bueno, tenía ese tema. Y el caso es que se reprogramaron las creencias y yo después de ese taller me sentí súper impactada. Así salí como, ¿qué fue eso? Sí me gustó, sí me siento bien, sí siento que algo cambió, sí me siento más ligera, pero no entendí nada, ¿no? Porque en ese taller esta persona nunca dijo cómo se llamaba la técnica. O si lo dijo, yo andaba en Shalalandia porque yo no supe qué era lo que había pasado, ni cómo se llamaba eso, ni nada, ¿no? Entonces, o sea, guardé el contacto de esta persona y ya. Y lo que pasó en los siguientes días, o sea, incluso de inmediato, después del taller, porque él decía, bueno, y puedes liberar peso y, o sea, como que inmediatamente, ¿no? O sea, estos movimientos energéticos no son lógicos ni tienen que tener un proceso de en 3 meses ya bajas 5 kilos, etcétera, no sé. Entonces, después del taller y de manera inmediata, eh, aunque, o sea, yo me sentía mucho mejor, ¿no? O sea, como que sí dije, algo pasó, algo cambió y me siento bien. Pero la gente, las personas a las que yo veía, me empezaron a decir también que me veía más delgada, ¿no? Y entonces eso me empezó a llamar mucho la atención porque no era algo que la gente me dijera antes del taller, ¿no? Después del taller me lo empezaron a decir y yo me empecé a sentir más cómoda, más a gusto en mi cuerpo, no sé, algo, pues sí, justamente algo se reprogramó en mí. Y bueno, ese solo es el contexto. Lo importante aquí no es el tema del peso ni nada, lo cuento solamente porque así fue como se fueron dando las cosas y los pasos que me fueron llevando a esta técnica de Theta Healing, ¿no? Ese fue el resultado, pero el punto importante aquí es que esa meditación que hicimos me gustó tanto que me la aprendí. Solamente la hicimos en ese momento, no la grabé, no nada, pero pues después como que yo traté de mantenerla presente en mi mente, así como, sí, acordarme de cómo era. Y a partir de ese momento empecé a cambiar mi forma de meditar, cambié, o sea, dejé de meditar solamente enfocándome en mi respiración, como lo había hecho hasta ese momento, y mi forma de meditar fue empezar a conectar a través de esa meditación, que tiene unas características específicas y pasos específicos, o sea, como que sí, o sea, conectas con muchas energías diferentes y llegas a un espacio de mucha calma y de luz y así. Entonces, como que me aprendí la meditación y ese caminito para llegar a ese lugar de luz. Y esa fue la nueva forma que adopté para meditar en mi práctica diaria. Y después de eso, o sea, sí, pasó un tiempo, yo me sentía ligera, me sentía tranquila, me sentía feliz, me gustaba mucho esa meditación. O sea, como que sí, aunque yo ya meditaba, esta meditación tenía un efecto diferente, ¿no? O sea, como que sentía eso, que era algo diferente y me hacía sentir muy bien. Como decía, esto fue en el 2020. De hecho, me puse a buscar las fotos para ilustrar aquí un poquito. Y fue justo 2020, en febrero del 2020. Y bueno, ya sabrás que después, en marzo, llegó la pandemia.
Entonces, aquí hay como una especie de corte porque ya pues, me enfoqué en otras cosas, pero yo seguía teniendo esa meditación presente, ¿no? Y fue la meditación que a partir de ese momento yo empecé a hacer. Y bueno, en la pandemia, pues así voy a hacer como un pequeño resumen de lo que pasó conmigo en la pandemia. Em, a mí como al resto del mundo, a la mayoría de las personas, la pandemia me desestabilizó muchísimo. Yo estaba en un momento donde me estaba sintiendo muy bien conmigo en general. Estaba súper contenta porque todavía estaba en este rush de emoción por el baile. O sea, en 2018 creo, empecé a tomar clases de baile y se convirtió en una adicción para mí, pero, o sea, me encantaba, era una pasión, ¿no? O sea, lo digo como adicción porque iba siempre a bailar, o sea, era mi vida casi, ¿no? Pero venía desde la pasión porque me encantaba. Entonces estaba súper contenta en el baile. Había hecho amigos del baile, entonces tenía un grupo de amigos con los que salíamos a bailar y también salíamos a hacer otras cosas. En el trabajo me estaba yendo súper bien. Era como la primera vez que se estaba llenando mi agenda, cosa que nunca había pasado antes en la historia y estaba súper contenta y pues bien económicamente. Tenía muchos amigos, o sea, grupos de amigos de diferentes lugares, no solo del baile, y salía mucho con ellos. Casi nunca estaba en mi casa. Y así, o sea, estaba muy contenta con mi vida en ese momento. Pero llegó la pandemia y cerraron las cosas y me tuve que empezar a quedar encerrada en mi casa y eso me costó trabajo, ¿no? Y aquí compartí, no se alcanza a ver muy bien seguramente, pero tenía un pizarroncito en mi casa en ese momento donde ponía los planes para cada mes. Y entonces en esta foto dice los planes que tenía para abril, o sea, justo ya que la pandemia estaba mucho más instalada, era reorganizarme, estudiar, no recuerdo qué iba a estudiar, pero bueno, quería estudiar para volver en una versión más evolucionada cuando terminara la pandemia, porque en ese momento yo pensé que iba a ser rápido, ¿no? Pensé que iba a ser como otra pandemia que hubo antes del H1N1, no sé qué, que pasó en unas semanas. Entonces quería regresar evolucionada. Otra de mis planes para abril era no perder la conexión, obviamente con las personas importantes para mí, trabajar más mi espiritualidad, practicar shines, que eran como pasos de baile sueltos, que era lo único que podía hacer porque ya no podía salir a bailar en pareja, seguir haciendo mandalas, escribir, soportar la distancia social como una guerrera, porque en ese momento tenía muchos amigos, salía mucho, me sentía muy conectada con muchas personas, ¿no? Y eso fue parte de lo que a mí más me costó. Y bueno, al centro, sobrevivir al COVID. Esos eran mis planes para abril en ese momento. Y también dice por ahí, confiar en la vida. Entonces, la pandemia me desestabilizó, pero yo, o sea, como que quería seguir trabajando en mí, pues para sobrevivir a ese movimiento, ¿no? Y bueno, para mí pasaron muchas cosas en la pandemia. Punto número uno, justo conocí al que llamé mi amor de pandemia, ¿no? Conocí a un chico, me enamoré y tuvimos algo que no fue precisamente una relación oficial, pero estuvimos saliendo durante ese tiempo. Y la verdad es que sí, viendo en retrospectiva, confieso que sí fue de alguna forma como si me hubiera colgado de él para sobrevivir a todo esto, ¿no? Y bueno, además tenía mis heridas que todavía no sabía exactamente cuáles eran, o sea, como que había muchas cosas que yo en ese momento, a pesar de ser psicóloga y todo, como que mucha información que no conocía y que luego me hizo mucho sentido. Entonces, pues bueno, se dio esta especie de relación no formal, o sea, salí con él y pues ya a final de año, porque esto también creo que él apareció por ahí de abril o algo así. A final de año, esa relación, entre comillas, terminó. Y cuando terminó esa relación, justo pues ya empezaba Instagram a conocerme muy bien. Y entonces me empezó a mandar publicidad de un curso para sanar tu corazón, ¿no? O sea, como cuando tienes una ruptura, pues para que lo trabajes y puedas sanar tu corazón y así. Yo nunca había visto eso, o sea, como un curso sobre eso, esa fue la primera vez, y como justo yo ya sabía, ya veía venir que esta relación iba a terminar, yo dije, esto me va a servir, ¿no? Entonces
me fijé en los datos, los guardé y todo. Y ya que terminó la relación, pues efectivamente, en enero tomé este curso para sanar mi corazón y ahí realmente fue cuando comenzó mi verdadero despertar espiritual. Porque antes de esto, si bien ya había tenido estos momentos de conexión y así, como que no, como que lo que me faltaba era darle sentido y tener más información o saber qué era lo que estaba pasando o cómo era que le estaba haciendo, ¿no? O sea, como que antes solo lo estaba viviendo, lo cual pues ya es importante y es como esa conexión, pero en este momento empecé a entender muchas cosas y a hacer clic muchas cosas a partir de ese curso y lo que vino después, porque este curso era de coaching y también hablaban mucho de espiritualidad. Entonces empecé a aprender muchas cosas de eso a través de este curso. Me gustó mucho. Y luego, Esther Iturralde, que es la creadora de este curso, y bueno, o sea, tengo un episodio con ella, de hecho, en el podcast. Ella también abrió una certificación para ser life coach, que yo tampoco sabía era eso en ese momento, pero un life coach es alguien que a través de sus propias experiencias, las experiencias de su vida que ha podido trabajar, que ha podido trascender, puede guiar a otras personas que están pasando por lo mismo, justo porque ya pasó por ahí. Entonces puede ser una buena guía para ayudar a otros a sanar, ¿no? A partir de tus experiencias de vida. Eso para mí me hizo mucho sentido porque yo era psicóloga y tenía la teoría de cómo dar terapia y ayudar a la gente, pero siempre había sentido que faltaba ese clic de cómo usar mi historia y mis experiencias también para guiar a los demás. Entonces, cuando me enteré de que esta certificación existía, me inscribí y ahí también aprendí mucho sobre espiritualidad, o sea, aprendí mucho más a detalle lo que ya empezaba a entender desde el curso del corazón roto, ¿no? Entonces, bueno, en esta certificación aprendí mucho más sobre espiritualidad y así, y tenía muchos recursos. La verdad es que sí, esa certificación es como muy generosa, tiene mucha información, es muy buena, o sea, ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Y entre esos recursos que tenía en la certificación, pues a veces compartían episodios de entrevistas con diferentes personas para que o sea, conociéramos diferentes cosas, ¿no? Y en una de esas entrevistas, em, Esther, que es la creadora de todo esto, entrevistó a otra chica que se llama Karen, que el nombre de su negocio es Artemisa Sanación. Entonces vi esa entrevista con Artemisa Sanación y me encantó su energía, se me hizo así súper linda, una energía súper ligera, simpática, amorosa, mágica, no sé, o sea, me gustó mucho, conecté mucho con ella y empecé a seguirla. Y ya que empecé a seguirla, bueno, o sea, empecé a ver su contenido y así. Vi que tenía un podcast, vi que tenía un canal en YouTube y por ahí vi que tenía una meditación de Theta Healing, así se llamaba. Yo para este momento no sabía que era Theta Healing, ¿no? Entonces, pero me llamó la atención, decía así tal cual, meditación de Theta Healing. Y por alguna razón me llamó la atención, me metí a escucharla y cuando la escuché, descubrí que esa era la meditación de aquel taller de liberación de peso al que había ido un año antes o no sé cuánto. Y entonces para mí fue como ese descubrimiento feliz, así como de, es esto, así se llama, es Theta Healing, esto que a mí me hizo mucho sentido. Era un taller de Theta Healing, me gustó, me ayudó, cambió cosas para mí, etcétera, ¿no? Entonces me súper emocioné. Y pues como soy muy apasionada con muchas cosas, decidí que iba a tomar la certificación de Theta Healing, porque entre lo que Karen hace, pues justo es eso, ella da certificaciones de Theta Healing. Entonces, cuando me enteré de eso, yo así, la primera en la fila,
para la siguiente vez que abriera inscripciones. Pero en ese momento no sabían qué estaba pasando, pero no iba a dar cursos pronto, ¿no? De Theta Healing. Entonces, pues ahí la estuve vigilando mucho tiempo hasta que se abrieron las inscripciones después de mucho tiempo. O sea, sí creo que pasó tal vez como un año o algo así. Además, yo estaba todavía con mi otra certificación y no era el momento en ese momento. Pero en cuanto ya pude, en cuanto yo ya estaba libre de la otra certificación y se abrieron las inscripciones, dije, me voy a inscribir. Tomé el primer curso, el básico. Bueno, hay cuatro básicos, digamos. Tomé el primero y me enamoré así, o sea, me encantó, me enamoré. Yo obviamente ya lo sentía, pero fue confirmar ese amor por el Theta Healing y fue entender mucho más qué era lo que estaba pasando, cómo funcionaba, etcétera, ¿no? Y también yo ya estaba en un momento donde sí tenía como mucho más apertura a todo este mundo de la energía, la magia y todas estas cosas, porque al final tiene mucho que ver con eso. Entonces, después del primer curso, me enamoré tanto que me aventé los otros tres, ¿no? Los otros tres niveles, así como de lo más básico de Theta Healing, los tomé. Y recientemente, el año pasado, en noviembre, también Karen organizó un retiro donde dio otra certificación de Theta Healing em, con temas más específicos. Y bueno, también fui ahí y hay mil especialidades distintas en Theta Healing. O sea, puedes trabajar, sí, temas, por ejemplo, hay uno que es de liberación de peso para que profundices en eso y lo puedas hacer, contacto con la naturaleza, etcétera. O sea, de pareja, hay muchas cosas diferentes. Pero bueno, yo tomé los cuatro básicos, fui a este retiro y, y me encantó. O sea, me súper enamoré de la técnica. Y más adelante en mi camino, como que empecé a conectar más con la energía, con la magia y así, y empecé a seguir la energía, digámoslo así. O sea, y empecé a seguir lo que mi intuición también podemos verlo así. Y en ese seguir mi intuición, seguí aprendiendo técnicas energéticas. Llegué al mundo de Access Consciousness, que por ahí tengo una clase también de lo que son las barras de Access. También aprendí y me certifiqué como en registros akáshicos, que es una... Registros akáshicos es una otra técnica energética donde te puedes conectar a una especie de biblioteca energética universal, donde está la información de todo lo que existe, presente, pasado, futuro, de todas las personas, animales, lugares, etcétera, ¿no? Y entonces cuando te conectas a ese espacio energético, puedes conectar con información a nivel del alma de las personas o de los animales o de quien sea, ¿no? Y al conectarte, puedes recibir información que le puede servir a la persona en el presente respecto a algún tema que traiga y que quiera trabajar. Por ejemplo, si, si hay alguien que siempre repite el mismo patrón en temas de pareja, los registros akáshicos pueden ayudar a darle respuestas de por qué eso pasa. Y las respuestas pueden tener que ver con que sí pueden ser cosas de esta vida, pueden ser desde creencias y así, pero también pueden ser em, lealtades familiares, temas relacionados con ancestros, también puede ser información de vidas pasadas, etcétera, ¿no? Entonces, los registros akáshicos te permiten acceder a esta información, canalizarla, tú te vuelves el canal para comunicar esos mensajes, le das esos mensajes a la persona. Te conectas con sus guías espirituales y con este espacio, le das esos mensajes, esas respuestas y eso le da claridad de qué es lo que está pasando, por qué pasa, o no sé, le puedes dar respuestas a las preguntas que tenga la persona. También las preguntas pueden tener que ver con cuál es mi propósito de vida, cosas así. O qué necesito aprender de esta situación que viví, o cómo puedo conectar más con la abundancia, o sí, por qué se repite siempre este patrón en ciertas situaciones, etcétera. Entonces, a través de los registros akáshicos les das respuestas. Y las herramientas de Access también son técnicas donde mueves la energía para para abrir más posibilidades expansivas en la vida de las personas. Entonces, seguí aprendiendo técnicas energéticas. También, por ejemplo, aprendí cirugías cuánticas.
como para mover mm, los, las cosas que pueden estar influyendo en ciertos temas del cuerpo, etcétera. Y bueno, después de todo este camino, empecé a dar sesiones y ya con todas estas herramientas, la primera forma en la que empecé a dar sesiones es que eran sesiones, o sea, en algún momento eran sesiones solo de Theta Healing. Cuando aprendí Theta Healing, pues empecé a dar sesiones de eso, ¿no? Después empecé a combinar sesiones de registros akáshicos para dar respuestas, pero al final las sesiones de registros akáshicos te dan respuestas. Em, pero yo empecé a complementar eso, lo que salía, la información que salía, con sanaciones o movimientos energéticos con Theta Healing, porque era de alguna manera con los registros akáshicos recibes la información, pero con Theta Healing fue que yo empecé a mover lo que se necesitaba mover para ayudarle a las personas a desatorarse de del tema que quisieran trabajar, ¿no? Entonces empecé a mezclar esas dos cosas. Y después, ya ahora, actualmente, em, doy sesiones a las cuales les llamo Magic Sessions. Y son Magic Sessions porque básicamente integro todas las técnicas energéticas que conozco y que pueden servir para cada situación específica. Entonces, normalmente en una de estas sesiones, las Magic Sessions, la estructura general sí es conectarme, abrir los registros akáshicos. Las personas pueden llegar con 3 preguntas que quieran hacer respecto a los temas que quieran trabajar en ese momento de su vida. Yo me conecto, les doy esas respuestas, esa información y a partir de lo que salga ahí, luego con Theta Healing hago movimientos energéticos, sanaciones, limpiezas energéticas, liberar creencias, instalar creencias y muchas otras cosas que se pueden hacer y que ahorita explico. Entonces, ahora les llamo Magic Sessions y en estas sesiones integro todo lo que sé. Sobre todo, sí, registros akáshicos y Theta Healing, pero también a veces integro técnicas de Access Consciousness, a veces también muevo cosas con lo que he aprendido también de las cirugías cuánticas y todas las otras técnicas energéticas que conozco. Entonces, ahora sí, te quiero contar también para que entiendas un poquito más y tengas un poco más de contexto, qué es Theta Healing. Y Theta Healing es una técnica de meditación, o sea, entras a través de la meditación y tiene que ver, o sea, es como una sanación a través de las ondas teta del cerebro. Eso te hace entrar en un estado de relajación profunda muy, muy profunda. Las ondas teta son, o sea, tu actividad cerebral cambia dependiendo de lo que estás haciendo, ¿no? Cuando estás alerta, trabajando y así, tus ondas cerebrales tienen una frecuencia. Cuando te relajas mucho, de manera muy, muy profunda, tu cerebro cambia a ondas teta. Y entonces entras en un estado de relajación profunda, muy profunda, casi como cuando estás durmiendo, pero no estás durmiendo, porque sí estás presente y estás consciente, ¿no? Entonces es una relajación muy profunda, pero puedes estar muy presente. Y a través de entrar, de que la actividad de tu cerebro cambie a ondas teta, también pueden pasar muchas cosas. Por un lado, puedes tener más acceso a tu inconsciente, ¿no? A cosas que están ahí guardadas, información que está ahí guardada, puede salir a la luz a través de esta conexión con esta meditación y estas ondas cerebrales. Y a veces, de hecho, hay una técnica en Theta Healing que se llama indagación profunda, que es como justo, tú tienes un tema y lo ves desde cierta perspectiva, pero a través de una sesión de Theta Healing puedes adentrarte, profundizar, indagar más en ese tema hasta encontrar cuál es la raíz. Y la mayoría de las veces la raíz no tiene nada que ver con lo que tú pensabas, ¿no? Pero es justamente esta información del inconsciente que empieza a salir a la luz. También, otra cosa que sucede es que conectas con la energía creadora. La misma meditación de Theta Healing te lleva a activar tus chakras y a
subir al plano donde se encuentra la energía creadora de todo lo que es. Le puedes llamar Dios, le puedes llamar universo, le puedes llamar creador, la fuente, energía creadora o como tú quieras, pero el punto es que a través de la meditación de Theta Healing es como seguir un caminito que te conecta con esa energía creadora que es como, se representa como una luz blanca, ¿no? Y cuando conectas con esa energía creadora, desde ahí mm, puedes hacer comandos de sanación. O sea, tú también te vuelves el canal y le pides al creador, como creador te pido hacer esto, ¿no? Hacer una sanación de amor incondicional, hacer, liberar estas creencias limitantes, ¿no? Hay una forma específica de dar los comandos y no es que tú lo estés haciendo, es que cuando te conectas con esa energía creadora, te vuelves solo el canal por medio del cual esa energía creadora pasa a través de ti. Y obviamente, si estás conectado, conectada con eso, pues entonces todo es posible. O sea, todo es posible porque estás trabajando. O sea, es como, está lindo porque estás trabajando de la mano de Dios, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, desde ahí, todo es posible. Y solamente para que tengas una idea más clara, em, te voy a dar algunos ejemplos de qué es lo que puede pasar, qué es lo que se puede hacer a través de Theta Healing. A través de Theta Healing puedes hacer sanaciones físicas y energéticas. De hecho, la historia de Theta Healing es que, ay, es que la creadora tenía un problema de salud en su pierna y así, y a través de hacer esta meditación de Theta Healing y dar un comando de una sanación, se sanó su pierna, ¿no? Y fue instantáneo, fue un milagro, ¿no? O sea, bueno, un milagro sí, ¿no? O sea, porque si se conectó con esa energía creadora, claramente eso fue lo que la sanó, ¿no? O sea, los milagros de pronto es como, quién sabe cómo pasó, o sea, pero aquí sí fue muy claro que fue a través de ese comando y esa conexión. Entonces se pueden hacer estas sanaciones físicas y energéticas. También aquí voy a hacer un paréntesis, porque hay veces que bueno, la mayoría de las veces los problemas físicos que tenemos están ahí porque tenemos ciertas creencias, ¿no? Y por eso también el trabajo con creencias es súper importante. Es como lo que pasó en el taller de liberación de peso. Si teníamos sobrepeso, había personas que tenían obesidad y así, no es solamente lo físico, ¿no? Y a veces por eso, no necesariamente con un comando de, quiero liberar el peso extra que tengo, no necesariamente quiere decir que eso es suficiente, porque si el sobrepeso es efecto de una serie de creencias que vienen de muchos lugares, eso se tiene que liberar para que se quite ese bloqueo y se pueda como justo liberar ese peso, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer sanaciones físicas, pero a veces hay que trabajar más cosas para que eso se libere, por ejemplo, las creencias. Pero bueno, se pueden hacer estas sanaciones físicas y energéticas. Se pueden hacer limpiezas energéticas, que eso quiere decir que si tú traes energía densa de algún lado, incluso pueden ser entidades, pueden ser, no sé, otras cosas, energías que te estén robando tu energía o que te estén bloqueando para ciertas cosas, eso se puede liberar a través de Teta Healing. También se pueden hacer lecturas energéticas, eso es como básico, ¿no? O sea, es como una de las cosas que se aprenden en el nivel básico básico, que son lecturas energéticas, es decir, sí puedes leer la energía de muchas cosas, ¿no? Desde objetos, piedras, cuarzos, etcétera, plantas. De hecho, en esa foto que puse estaba haciendo una lectura energética a una planta. Animales, personas, lugares, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden hacer a través de eso. Y pues no sé cómo, o sea, cuál sea tu postura frente a todos estos temas, pero la verdad es que sí es súper mágico y te voy a poner un ejemplo. En la misma certificación de Theta Healing, uno de los ejercicios es que cada quien busque un cuarzo, una piedra, algo así, y los demás le hacen una lectura energética y es impresionante cómo
cuando le haces una lectura energética a algo, puedes saber de dónde viene y así, ¿no? O sea, por ejemplo, era como, me llega como esta información de que esta piedra que tú ni siquiera la ves necesariamente, o sea, pero te conectas con ella viene de Egipto y no sé qué, y efectivamente puede ser que ese sea su origen, ¿no? Pasan estas cosas. También hicimos lecturas energéticas y sanaciones a plantas. Mi mamá tenía una planta que estaba ahí como que no muy bien de salud y le hicimos una lectura energética y una sanación a esa planta y después de eso la planta empezó a crecer. Y, o sea, es muy claro y es muy evidente. También le puedes hacer lecturas y sanaciones a animales. Entonces, sí, si hay un animalito, alguna mascota que tenga como algún problema, puedes ayudarle a sanar, ¿no? También a personas, obviamente, puedes leer la energía de las personas y también de lugares. Hace tiempo, di una sesión porque había un chico que quería vender su casa, pero como que sentía que había algo bloqueado. Incluso la vendedora les había dicho que si creían en cosas energéticas, porque estaba muy raro que no se pudiera vender, fue a una sesión conmigo y pues leí la energía de la casa y vi como lo que estaba pasando ahí, hicimos una sanación y después de unos meses la casa se vendió, ¿no? Entonces, no sé, se pueden hacer estas lecturas energéticas a todas estas cosas y sanaciones. Como decía también, y como contaba en este taller al que fui, se pueden reprogramar creencias. Puedes liberar creencias limitantes que justo te están bloqueando para que logres X cosa en la vida y puedes instalar creencias nuevas. En realidad, muchas veces cuando se habla de trabajo de creencias, si no es desde este enfoque de Theta Healing, puede parecer que son temas así como bien complicados o como que tienes que trabajarlo y repetirte muchas cosas y así. Y obviamente eso claro que sirve, pero en Theta Healing es súper mágico, como es como libero esta creencia, instalo esta otra que es más empoderadora y listo, ¿no? O sea, el trabajo con creencias es fácil, sencillo y es efectivo porque también empiezas a sentir los cambios enseguida. También puedes recibir mensajes de guías espirituales o de muchas cosas, ¿no? O sea, de personas trascendidas que ya no están en este mundo físico, de ángeles, de tu familia de alma, de tu familia estelar, etcétera, ¿no? O sea, como estos otros seres de luz, podemos comunicarnos con ellos y recibir guía y mensajes. También podemos conectar con vidas pasadas, traer información, o sea, por ejemplo, si hay una vida pasada donde tú hayas sido súper abundante, se pueden hacer ejercicios para que en esta vida puedas conectar con esa abundancia y como que traigas esa energía a tu presente, a tu vida actual. Y también se pueden hacer sanaciones porque hay veces que los bloqueos que tenemos tienen que ver con vidas pasadas y se pueden hacer sanaciones para que ya no estés bloqueado, bloqueada en ese sentido. De hecho, hubo una sesión, o sea, bueno, he tenido muchas sesiones diferentes, pero en una en particular, una chica tenía problemas con sus ojos y era un problema recurrente que se lo trataba y como que no se resolvía, ¿no? Y entonces fue conmigo a una sesión y vimos que eso venía de una vida pasada donde había sido un hombre que se había quedado ciego porque algo lo deslumbró, o sea, no siempre llega toda la información así detallada, ¿no? Pero algo le pasó que lo deslumbró y lo dejó ciego. Y él a partir de ahí se rindió ante la vida, se puso una venda en los ojos y se descuidó. Y entonces siempre tenía infecciones en los ojos, pero era pues como que no le importaba porque ya no veía y no se cuidaba y pues murió, ¿no? O sea, como en malas condiciones. Entonces cuando vimos esto, y ella de hecho me había dicho que ella antes en alguna meditación había visto a ese mismo señor que yo le describí liberamos, o sea, hicimos una sanación para esa alma de aquel momento, digamos, para esa persona, para esa vida pasada. Y después de eso, se le quitaron los problemas que tenía en los ojos, ¿no? Entonces, también, o sea, es que se puede hacer todo, todo con Theta Healing, todo es posible.
Se pueden hacer también lecturas del futuro, aunque pues siempre tenemos libre albedrío y las decisiones que vamos tomando van cambiando el futuro. Em, pero también se pueden hacer sanaciones al vientre materno. Hay muchas cosas, o sea, es todo un mundo, pero al final, si estás conectando con esa energía creadora de todo lo que es, pues por eso digo que todo es posible. Y bueno, yo quería contarte sobre esto, sobre mi experiencia con Theta Healing y porque ha sido una parte súper importante de mi despertar espiritual, de mi camino espiritual. Y bueno, si tú tienes algún tema que quieras trabajar desde esta óptica con a mi forma, porque te digo que yo integro Theta Healing y todas las otras cosas energéticas que sé. Pues aquí abajo te voy a dejar los datos donde puedes agendar una Magic Session, si quieres agendar una. Y gracias por estar aquí. Si tienes dudas, preguntas, si te gustó este episodio, comparte, comenta, déjame estrellitas y nos vemos en el siguiente episodio de Lo extraordinario de ti.